Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es La fábrica del consumidor, una historia de la sociedad comercial. Este libro cuenta la historia de cómo nació el consumismo en las sociedades europeas y norteamericanas y cómo las personas se convirtieron en consumidores. El consumo es importante para todos. Para vivir una vida mejor, necesitamos comprar bienes o servicios que satisfagan nuestras necesidades. Cuando no estamos contentos, comprar algo que nos guste puede aliviar mucho el estrés. Sin embargo, también podemos ver que el consumo ha traído angustia a muchas personas. Algunas personas son adictas a las compras y dependen de ellas para resolver todos sus problemas. Algunas personas no quieren ser coaccionadas por el consumismo, por lo que simplemente se niegan a gastar dinero y viven una vida ascética, sin ser comprendidas por los demás. Hay más personas que no lo hacen. Comprar incómodo, arrepentido después de comprar, culpándome por el consumo impulsivo, sin ver la mano manipuladora del consumismo detrás de escena. Cuando hablamos de consumismo pensamos en el pensador francés Jean Baudrillard, quien en su libro La sociedad de consumo afirmaba que la sociedad de producción ha sido sustituida por la sociedad de consumo. Entonces, ¿cuál es el proceso de transformación de la sociedad occidental a la sociedad de consumo? ¿Cuáles son los complejos mecanismos detrás de esto? En una sociedad mercantilizada, ¿qué cambios se han producido en el comportamiento de las personas? El libro de hoy responde a estas preguntas. El libro del que vamos a hablar en este episodio repasa la historia del consumismo en Europa y Norteamérica en los siglos XIX y XX. El autor es un francés llamado Antoine Gelousou, profesor de la Universidad Jean Monnet. Su propósito al escribir este libro es aclararnos las capas de confusión y llegar al fondo del consumismo. Cuando comprendamos el enorme poder de las materias primas y cómo las empresas convierten a las personas en consumidores, seremos capaces de comprender más claramente nuestros propios deseos de consumo y vivir con el consumismo con mayor claridad. La interpretación de esta cuestión se centra principalmente en dos cuestiones. En la primera parte, echemos un vistazo a cómo ha cambiado el consumismo en los últimos 200 años. En la segunda y tercera parte, comprendamos juntos por qué el consumismo tiene un poder tan enorme. Primera parte. Veamos los cambios en el consumismo. Este tema puede discutirse en orden cronológico, como lo hace el autor de este libro, comienza desde el nacimiento de las mercancías y la formación del mercado a principios del siglo XIX, y llega hasta los años 60. Dejó de hablar de la década de 1960 porque, en su opinión, los nuevos desarrollos en el consumismo después de la década de 1960 solo repitieron y amplificaron patrones pasados. Hay otra forma de describir los cambios en el consumismo, hacer una comparación, es decir, comparar la situación en las primeras etapas del consumismo con los patrones de consumo a los que estamos acostumbrados hoy para ver cuáles son las diferencias. En esta parte, utilizaré un método comparativo para informarles sobre los cambios en el consumismo a lo largo de los años. Ahora supongamos que todos vivimos en la misma gran ciudad, llamada Ciudad S, donde se desarrolla el comercio y la cultura del consumo es muy próspera. Nos dirigimos ahora al centro de la ciudad, caminamos por una calle muy transitada y llegamos a los grandes almacenes más grandes de la ciudad. En esta calle vimos una variedad de puestos, incluidos los de snacks, artesanías y productos agrícolas. Este tipo de pequeños puestos suelen abrirse alrededor de los grandes almacenes, como si fueran parásitos que deben depender del centro comercial para sobrevivir. Pero, de hecho, la historia de este tipo de actividad comercial es más larga que la de los centros comerciales. Ha existido desde que alguien quiso vender su excedente de producción a otra persona. El libro dice que a principios del siglo XIX, los agricultores franceses cargaban decenas de kilogramos de mercancías y caminaban varios kilómetros para vender sus productos agrícolas en el mercado. Los pequeños puestos en la calle condensaron los primeros tiempos del consumismo, las mercancías comenzaron a circular, el mercado se formó gradualmente y el objetivo principal del trabajo de la gente ya no era solo satisfacer sus propias necesidades, sino que comenzó a producir para la venta. En palabras del libro, la gente ya no produce para sí misma, sino para el mundo. De manera similar, la gente también gastará dinero para disfrutar de bienes extranjeros. Después de pasar por los puestos callejeros, llegamos a los grandes almacenes más concurridos de la ciudad. Se trata de un enorme complejo comercial con más de 1000 tiendas, más de 100 restaurantes e incluso una pista de patinaje sobre hielo y un acuario. Aquí somos muy libres, si quieres puedes mirar con atención esos relojes y joyas que valen millones, o puedes pedirle al dependiente de la tienda que te enseñe toda la ropa nueva de la temporada. Después de hacer todo esto, podrás seguir paseando por el centro comercial sin comprar nada, tocando y mirando aquí y allá. Si los puestos callejeros representan los primeros días del consumismo, entonces estos grandes almacenes son el representante del consumismo actual. Combinan habilidades comerciales como el libre acceso y productos diversificados para formar un conjunto único de modelo de negocios. Aquí, los bienes no son objeto de negociación, sino objetos que la gente puede apreciar. Aquí, la gente no está bajo presión para comprar y puede consumir y ser espectador con tranquilidad. Ya sea en un puesto callejero o en unos grandes almacenes, compramos cosas allí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que venden? En términos de precio y calidad, los artículos que se venden en los pequeños puestos suelen ser baratos, pero la calidad puede estar en riesgo.
Las cosas en los centros comerciales son más caras y de mejor calidad. Si lo miramos desde la perspectiva de este libro, veremos más diferencias. La primera diferencia es si hay marca o no. Si tienes hambre y quieres comer pasta, y hay 4 o 5 tiendas de pasta en la calle, ¿cuál elegirás? ¿Debo elegir A, B o C? Para los consumidores estos nombres no tienen mucho significado práctico, pueden elegir el que parezca más higiénico. En otras palabras, no existe diferencia de marca entre estas pequeñas tiendas. Si realmente quieres saber cuál está deliciosa, quizás tengas que probarlas una por una. Si quieres ir al centro comercial a comprar un par de zapatillas, aunque todo el piso esté lleno de tiendas de zapatillas, no te confundirás, irás directamente a las tiendas Nike o Anta y otras marcas, porque crees que los productos de marca tienen estilos atractivos y alta calidad. Garantizado, o tal vez, su eslogan ganará su corazón. La presencia o ausencia de una marca es una diferencia importante entre los primeros días del consumismo y la sociedad moderna, donde el consumismo está altamente desarrollado. Todos conocemos los beneficios del branding, que resuelve el problema de la confianza en las transacciones. Las marcas confiables no solo nos dan una sensación de seguridad, sino que también nos ahorran tiempo, al no tener que evaluar personalmente la calidad de cada producto. En palabras del libro, las marcas permiten a las personas dejar de lado su cognición independiente. Con las marcas, cuando probamos, pasamos de centrarnos en probar a centrarnos en probar. Cuando pruebas los productos de una marca y sientes que son buenos, puedes confiar en la marca. Otra diferencia entre las tiendas de calle y los grandes almacenes es si el proceso de producción de los productos es visible. Las pequeñas tiendas de la calle suelen vender comida recién hecha. En algunos puestos de artesanía, los patrones también esperan a los clientes mientras elaboran. Conocemos la mayoría de los productos que se venden en estas pequeñas tiendas y conocemos sus materias primas, proceso de producción e incluso costo. Lo mismo ocurría con las actividades comerciales en los primeros días del consumismo, ya fueran bienes o el proceso de producción de bienes, estaban básicamente al alcance de la gente. Los productos de los grandes almacenes están un poco lejos de nosotros, se exponen en la pared o se colocan en armarios transparentes. Conocemos el propósito, la textura y el precio de estos productos, pero es posible que no sepamos de dónde provienen sus materias primas, cuánto cuestan y qué complicados procesos de procesamiento, producción y transporte atravesaron antes de llegar al centro comercial. En otras palabras, normalmente estamos más familiarizados con productos cuyo proceso de producción podemos ver y tenemos una distancia psicológica más cercana, pero para aquellos productos con procesos de producción complicados y opacos, nos sentiremos un poco desconocidos. No subestimes esta sensación de extrañeza, es precisamente por ella que los comerciantes y anunciantes han abierto un espacio infinito, dando a los productos una aura mágica y haciendo que las personas se sientan fetichizadas. De hecho, a estas alturas habrás notado que las tiendas callejeras y sus productos representan un mundo más familiar y práctico. Cuando miramos este mundo, nuestra perspectiva se acerca más a la de los productores. Todo lo relacionado con los grandes almacenes representa un mundo de fantasía, ya sean productos o mobiliario del centro comercial, casi todo es un espectáculo y está cuidadosamente diseñado. En este mundo, solo podemos observar y apreciar desde la perspectiva de los espectadores. Todos están vendiendo cosas, ¿por qué uno representa la realidad y el otro representa la fantasía? La respuesta está en la extrañeza mencionada anteriormente. Cuando las personas pasan de un modelo de producción autosuficiente a un modelo de consumo de gastar dinero, se volverán cada vez más desconocidos con la mayoría de los elementos de la vida diaria. No conocemos el proceso de producción específico de cada mercancía ni podemos calcular el tiempo de trabajo que conlleva. En palabras del libro, la relación entre nosotros y los resultados del trabajo de otras personas se esconde debajo de los objetos. Bajo esta cubierta, entra en juego la extrañeza, haciendo abstracta nuestra comprensión de la mercancía. El autor dijo que cuando no conocemos el costo, la estructura y las dificultades de producción detrás de un producto, solo podemos entenderlo de manera ilusoria. Cuando los productos se colocan en los estantes de las tiendas para que la gente elija, aparecen aislados y deliciosamente puros, entran en la imaginación del consumidor y se convierten en algo mágico ante los ojos de la admiración de la gente. También citó un pasaje de Baudrillard: escondida detrás de las mercancías está la opacidad de las relaciones de producción y la realidad de la división del trabajo. La opacidad impide que las personas capten el verdadero valor de los símbolos, por lo que tienen que confiar en significados simbólicos. La lógica del intercambio que lo determina. Los párrafos anteriores son un poco abstractos, veamos un ejemplo concreto del libro: la carne de cerdo. Los cerdos son ganado común en las zonas rurales. En el pasado, incluso los niños del pueblo conocían los distintos procesos intermedios, desde el cerdo hasta la carne de cerdo. Pero ahora, la mayoría de la gente no sabe realmente cómo se crían, sacrifican y luego procesan los cerdos. De todos modos, el producto terminado se puede comprar directamente envuelto en una película en el supermercado. Si uno realmente quiere saber cómo se produce la carne de cerdo, es posible que existan muchos pasos intermedios. Por ejemplo, hay que preguntar a los supermercados y a los centros de acopio que hay detrás, a los mayoristas de carne de cerdo, a los agentes, a los mataderos y, finalmente, a los criadores. La cría y el sacrificio modernos están centralizados.
El autor dijo que la distancia entre la cría, el sacrificio, el procesamiento y el consumo es cada vez mayor. La carne de cerdo se ha convertido a los ojos de la gente en algo independiente. Una vez envasada, se vuelve abstracta y fetichizada. ¿Es un poco exagerado por parte del autor asociar la carne de cerdo con el fetichismo? Pero si lo piensas detenidamente, realmente es así. El jamón se elabora con carne de cerdo, y una libra de carne de cerdo puede costar $10, mientras que un jamón de primera calidad puede costar decenas de dólares la pieza. Las personas que compran jamón de primera calidad también prestan atención al origen, la marca y la calidad del jamón. Para los amantes del jamón, comer jamón de primera calidad es una gran ceremonia, e incluso cortar el jamón es un arte. La carne de cerdo es solo un representante de los productos de masas modernos. Cuando los artículos ya no son producto directo del trabajo, ya no entendemos el proceso de producción de cada bien y pasamos de productores a consumidores. Se puede decir que la historia de la evolución del consumismo es un proceso en el que hay cada vez más mercancías, el proceso de producción se aleja cada vez más de nosotros y nuestra comprensión de las mercancías se vuelve cada vez más abstracta. La segunda parte. Nuestra comprensión de los productos se ha vuelto abstracta y es lógico que las cosas abstractas sean más difíciles de recordar que las concretas. Pero lo extraño es que ahora podemos recordar cada vez más marcas, en cada industria y en cada producto, conocemos al menos 2 o 3 marcas. El libro presenta la conclusión de que ya en 1923, más del 95% de los consumidores estadounidenses podían nombrar qué marcas importantes producían automóviles, jabones y chicles. En 1923, cuando apenas había surgido la tecnología de la televisión, la gente recordaba muchísimas marcas. A partir de este pequeño incidente, podemos ver cuánto impacto tiene el consumismo en las personas. Entonces, ¿de dónde viene el enorme poder del consumismo? Al hablar de este tema, el autor presentó en el libro el complejo mecanismo que hay detrás, las técnicas de exhibición en los grandes almacenes, como el tema de la gestión de mercancías hace que la gente recargue, y cómo las grandes empresas utilizan las relaciones públicas. Significa contar historias, influir en los hábitos de consumo del público, como los anunciantes pueden añadir valor a los productos, etc. En esta sección me gustaría presentarles principalmente el papel de las grandes empresas y los anunciantes. ¿Por qué elegirlos? Porque bajo su influencia, incluso si una persona no va a los grandes almacenes, es difícil escapar de la influencia del consumismo. ¿Qué han aportado las grandes corporaciones al consumismo? La respuesta es la marca y la gestión del conocimiento del consumidor. Veamos primero la marca. Muchas de las marcas internacionales que conocemos, como Heinz, Coca-Cola, Kodak y Gillette, nacieron en el mismo periodo, 1880 a 1920. El autor afirma que en los últimos 40 años las marcas se han convertido en medios importantes y han remodelado completamente el sistema de mercado. Innumerables grandes productoras se han convertido en beneficiarias de las marcas, que no solo venden sus productos en todo el mundo, sino que también se arraigan en mentes de las personas. Para estas grandes empresas, el medio de la marca puede influir en los consumidores a través de la asociación, asociando sus productos con ideas y valores abstractos. De esta manera, los bienes comunes pueden venderse a precios elevados. Por ejemplo, el agua embotellada común cuesta 1 o 2 yuanes la botella, mientras que el agua embotellada de marcas de lujo puede venderse por cientos o miles de yuanes. ¿Qué marca la diferencia entre agua y agua? La respuesta es marca. El agua embotellada común se utiliza para saciar la sed y es segura e higiénica, mientras que las marcas de lujo asocian el agua con conceptos abstractos como juventud, belleza, salud y fuerza. Conozco a una columnista que hace 10 años bebía agua embotellada de las Islas Fiji. En aquella época el precio todavía era muy caro, una botella de agua costaba decenas de yuanes. Ella cree que beber esta marca de agua es realmente mejor para el cuerpo porque se dice que su agua se purifica naturalmente durante cientos de años de filtración y es rica en elementos minerales. Al parecer, quedó impresionada por los elementos saludables de la marca. El autor analiza en el libro, la razón por la que el efecto de marca puede engañar a las personas es porque se basa en nuestro mecanismo neuronal. Cuando consumimos, la imagen de marca y el precio de diferentes productos provocarán diferentes percepciones preconcebidas, y esta percepción nos afectará. ¿Cómo es realmente utilizar el producto? La gran distancia entre los consumidores y el proceso de fabricación permite a las grandes empresas influir en los consumidores mediante asociación. Pero esta distancia también trae desventajas, es decir, las grandes empresas no pueden mantener y gestionar su imagen ante los consumidores. Para resolver este problema, las grandes empresas han desarrollado un método para gestionar la conciencia de los consumidores, captarán activamente la opinión pública y generarán el boca a boca a través de la narración de historias. El libro da un ejemplo típico. AT&T es un operador de telecomunicaciones estadounidense. En 1894, debido a que utilizaron demandas y guerras de precios para restringir a los competidores y participar en un monopolio de mercado, la imagen de la empresa se desplomó y se volvió cada vez más impopular. Para calmar a la opinión pública y remodelar su imagen, AT&T comenzó a hacer publicidad a gran escala. En un anuncio,
AT&T transformó a sus empleados, electricistas y operadores en héroes en el campo del servicio público, utilizando sus imágenes para romper la imagen de AT&T como un monstruo frío. En otro anuncio, AT&T mostraba a una joven madre recibiendo un cheque de dividendos de su empresa. Esto es para transmitir que los intereses de AT&T están estrechamente relacionados con los intereses de los pequeños accionistas comunes y corrientes. No es un representante del capitalismo y la burocracia, sino de la gente común. En apenas unas décadas y tras una serie de actividades de relaciones públicas, AT&T logró deshacerse de su anterior imagen negativa y transformarse en un amigo adorable a los ojos del público estadounidense. Descubrió que, de hecho, AT&T no resolvió la razón por la que la gente lo odiaba, que era el problema del monopolio, sino que simplemente desvió la atención del público contando historias. Esta serie de operaciones de AT&T ha sido considerada un caso excelente en la industria de las relaciones públicas. El autor dijo que las grandes empresas, lideradas por AT&T, tienen una filosofía de relaciones públicas que no es refutar directamente los comentarios ofensivos, sino dar al público ideas más interesantes y contar otras historias para que su existencia y sus acciones parezcan razonables. Además de las grandes empresas, el consumismo también necesita un promotor importante, que es la publicidad, que acabamos de mencionar muchas veces. En palabras del autor, la publicidad puede inyectar significado a elementos que carecen de significado y aumentar el valor del producto. Es necesario ver con frecuencia anuncios de automóviles, que rara vez presentan información sobre el automóvil en sí, sino más bien sobre el estatus y el prestigio que el automóvil aporta a las personas. Se trata de agregar valor al producto y agregar asociaciones con estatus, logros y lujo. La publicidad de automóviles sugiere a los consumidores que si quieren ganar o demostrar su estatus y prestigio, simplemente compren este automóvil. Los anunciantes de las décadas de 1920 a 1950 tenían otros trucos además de añadir asociaciones. En aquel entonces, muchos anuncios de diferentes productos contaban el mismo tipo de historia. Un protagonista fue ridiculizado por sus dolencias físicas menores, como mal aliento, caspa, etc. Incluso él mismo se sintió avergonzado. Este pequeño problema obstaculizó su éxito en la vida y en su carrera, pero a través de un producto, logró salir de la situación, todo volvió a la normalidad y su vida mejoró. Las historias utilizaron la misma estructura de guión, problema/vergüenza producto emerge resolución/recuperación. El autor dijo que los anunciantes utilizan esta estructura para hacer que los consumidores examinen sus vidas, se sientan insatisfechos con la situación actual y luego adopten comportamientos de consumo correctos para salvarse. Posteriormente, estos anuncios anticuados se fueron eliminando gradualmente, pero en opinión del autor, en realidad no desaparecieron. Las motivaciones que causan ansiedad todavía están ocultas en el discurso publicitario, pero se muestran de una manera más suave. Posteriormente el discurso publicitario sigue basándose en guiones de plantear problemas y solucionar problemas. Bajo la influencia de la publicidad, los productos básicos se asociarán con la personalidad, el valor, la calidad y el estatus social, y la gente gradualmente comenzará a sentir que los productos básicos no son solo una herramienta, sino también una parte indispensable de los seres humanos. Sin productos básicos, la existencia humana está incompleto. La tercera parte. Las grandes corporaciones cambian nuestros hábitos de consumo y los anunciantes nos hacen ver los productos como soluciones a problemas. ¿Nuestro deseo de consumo es creado por personas en estas industrias? En opinión del autor, existe otro requisito previo importante, la globalización económica y una infraestructura de mercado moderna. El autor dijo, la base económica es la garantía para la circulación de mercancías. Es precisamente gracias al desarrollo de la economía que una gran cantidad de mercancías pueden fluir en el mercado, lo que ha dado lugar a conceptos como el fetichismo, la simbología, ingeniería y promoción de marcas, y finalmente cambió por completo la relación entre las personas y las cosas. Relación. A principios del siglo XIX, el mundo entero todavía era una enorme sociedad campesina. La gente no tenía excedentes de productos y solo podía producir sus propias necesidades diarias. Después de la llegada de la locomotora de vapor, el mundo entero quedó conectado entre sí. El transporte ferroviario no solo permite que las mercancías circulen rápidamente, sino que también mejora las capacidades de producción y consumo de las personas. Desde entonces, la gente ha ido más y más lejos en su búsqueda de cosas materiales, y casi todos los suministros se pueden comprar. Espera un momento, una vez que la gente tiene dinero, ¿tiene que unirse a la ola del consumismo? ¿Deberíamos simplemente dejar que el mundo empresarial haga todo lo posible para convertirnos en consumidores? De hecho, además de los factores externos, lo que constantemente estimula nuestro deseo de consumir y nos convierte en consumidores somos nosotros mismos. De una sociedad de producción a una sociedad de consumo, nuestra mentalidad de consumo ha cambiado. En el pasado, la mayoría de la gente era productora y su psicología de consumo también estaba orientada a la producción. ¿Qué significa? Es decir, la gente de aquella época creía en gastar menos, producir más y vivir de forma sostenible. Para ellos, el consumo simbolizaba la corrupción y el lujo, y el ahorro, la diligencia y la prudencia eran las virtudes a respetar. El autor dijo que antes de mediados del siglo XIX, la mentalidad de consumo de la gente estaba básicamente orientada a la producción.
Pero con el desarrollo económico, la gente gana dinero con su propio trabajo y luego gasta dinero para comprar productos y servicios proporcionados por el mercado para satisfacer sus propias necesidades. Poco a poco, surgió una nueva forma de pensar sobre el consumo. El consumo ya no se equipara con el lujo y la frivolidad, y ya no será condenado. La gente comienza a considerar el consumo como un placer que pueden disfrutar y utilizar para sí mismos. En la nueva forma de pensar sobre el consumo, el propósito de nuestro consumo también ha cambiado. No solo debemos satisfacer las necesidades reales a través del consumo, sino también utilizar el consumo para lograr la autoexpresión. En otras palabras, además del valor real, las mercancías también tienen un valor simbólico, lo que permite a sus propietarios asumir un determinado rol social. En palabras del libro, el consumo constituye un código universal, un sistema de posicionamiento que muestra la posición de una persona en la sociedad. Para los consumidores modernos, poseer un determinado bien es como adquirir un símbolo a través del cual las personas pueden establecer y mostrar su identidad social mediante el uso de productos y servicios específicos. El libro introduce una imagen de consumo en la sociedad occidental del siglo XIX, el dandy. Este tipo de personas es un típico representante de la expresión personal a través de objetos, prestan gran atención al gusto personal y mostrarán lo avanzada que es su estética a través de originales métodos de combinación. Sabemos que la capacidad estética de una persona está relacionada con la realización artística. Para los dandistas, el sentido artístico es el mayor indicador del valor personal. El artista se convierte así en el árbitro supremo del gusto. Los dandistas y artistas influyeron en la burguesía del siglo XIX. El autor dijo que en el siglo XIX toda la burguesía quería convertirse en artista, se reunían en los talleres de pintores y escultores, se inspiraban en el arte y decoraban sus casas. Han desarrollado un interés en coleccionar artículos de aristócratas de la época antigua y buscar obras de arte y productos extranjeros exóticos. Estos objetos de colección son caros y de poca utilidad práctica. ¿Por qué estos burgueses siguen tan entusiasmados? El autor dijo esto porque estas colecciones les permiten demostrar su posicionamiento personal de alto nivel y construir su propio sentimiento único en sus corazones. En otras palabras, estas colecciones son símbolos de la burguesía del siglo XIX, lo que no solo les permitió expresarse, sino que también les permitió competir con otros en la cadena del desprecio social. ¿Les suenan familiares estas acciones de los dandistas y la burguesía del siglo XIX? Podemos ver la misma mentalidad y comportamiento del consumidor en varios medios y a nuestro alrededor. Según el autor, no importa en qué época sea, no importa a qué tipo de contracultura se una una persona, siempre que quiera negarse a ser una persona común y corriente, debe demostrar que está lejos de la vulgaridad al poseer algo. Si una persona consume para destacarse, en realidad no se diferencia de la burguesía del siglo XIX, todos quieren demostrar que son diferentes persiguiendo algunos símbolos específicos que puedan resaltar su identidad. Por lo tanto, el autor dijo, la esencia de la contracultura es también una cultura de consumo, porque se basa en el narcisismo y el deseo de exhibir de las personas, y en el deseo de las personas de mostrar ciertos símbolos y características que poseen al mundo exterior. La esencia de la contracultura es también una cultura de consumo. Después de escuchar este punto de vista, algunas personas definitivamente no estarán de acuerdo. Gastar su propio dinero para consumir no es seguir al rebaño, ni competir con otros en la cadena del desprecio social, sino perseguir la autenticidad. Para convencernos, el autor enumera muchas pruebas en el libro. También podríamos escuchar primero y luego evaluar la conclusión del autor. Una de las evidencias es la cultura juvenil popular de mediados del siglo XX, popular entre los grupos de jóvenes de todo el mundo y es un complejo de la psicología, las actividades espirituales, los estilos de vida, los patrones de comportamiento y los valores de este grupo. Desde la década de 1950, grupos de jóvenes se han mantenido alejados de sus padres, han desarrollado conciencia de sí mismos, se han opuesto a apegarse a convenciones y han querido perseguir su verdadero yo. Los jóvenes de esta comunidad escucharán los mismos programas de radio, leerán las mismas revistas juveniles y las mismas películas juveniles, y resonarán con los mismos personajes. Por ejemplo, el actor James Dean en la película Rebelde sin causa fue uno de los ídolos de la juventud estadounidense en la década de 1950. Sus personajes cinematográficos se negaron a seguir las reglas y se rebelaron contra el mundo adulto. Un personaje así resulta atractivo para los jóvenes, quienes imitarán su actitud fría y desafiante. En opinión del autor, la razón por la que los jóvenes de la década de 1950 pudieron compartir el mismo conjunto de códigos culturales fue que la gente de esa época podía experimentar la globalización del consumo. En aquella época, muchos materiales comerciales estudiaban el poder de consumo y las tendencias de los jóvenes. Los mismos vaqueros, chaquetas de cuero, máquinas de discos y radios se vendían en todo el mundo. Los productores musicales y los jefes de los medios de comunicación creaban productos mediáticos para el público joven. Proporcionará una variedad de productos, información, valores y normas para diversos segmentos del mercado de jóvenes. El autor cree que todo esto demuestra que la cultura juvenil ha sido la cultura de los medios y los negocios desde el principio. Si los jóvenes quieren rebelarse contra la cultura dominante y mostrar su cinismo y rebelión, todavía tienen que comprar símbolos específicos.
Por ejemplo, los jóvenes del rock invariablemente usarán joyas de metal, jeans y chaquetas de cuero, y conducirán motocicletas resistentes. En comparación con la cultura dominante, la contracultura es más adecuada para la acumulación de capital empresarial. Esto se debe a que el ciclo de actualización de los estilos de la contracultura es más corto que el de la cultura dominante. Cuando un nuevo estilo queda obsoleto o se vuelve dominante, la gente buscará otro nuevo modelo de consumo que pueda hacerlo destacar y estimulará aún más la producción. Además de la mentalidad y los propósitos del consumo, también han cambiado los medios por los cuales las personas definen su identidad. El autor dijo que en los viejos tiempos, la clase podía determinar la mayor parte de la identidad de una persona, pero en la sociedad moderna, la identidad de una persona no se hereda ni se prescribe, y la gente puede inventar su propia identidad a través del consumo. Somos como un emprendedor que intenta gestionar nuestra propia identidad, disfrutando de la libertad de definirnos sin dejar de estar atentos. Porque si una persona consume siempre para destacarse y siempre considera las mercancías como un símbolo de valor personal, entonces siempre tendrá que soportar la explotación de la industria y tendrá que renunciar a su destino en favor de los negocios. Ahora, repasemos el contenido principal de este libro. En la sociedad moderna, la identidad de consumidor es una identidad de la que la mayoría de la gente no puede deshacerse, pero eso no significa que solo podamos aceptarla pasivamente. Este libro puede ayudarnos a comprender la naturaleza del consumismo, evitar ser coaccionados por él y convertirnos en consumidores más conscientes. Este libro presenta la historia del consumo en la sociedad occidental desde el siglo XIX hasta la década de 1960. Con el desarrollo de la economía global, la finalización de la construcción de infraestructura y la velocidad de la circulación de productos básicos, muchas personas ya no producen las necesidades diarias a través del trabajo, sino que lo utilizan para ganar dinero y gastarlo para comprar bienes y servicios fabricados por otros. La distancia real entre las personas y los bienes se ha reducido, pero la distancia entre las personas y el proceso de fabricación de los bienes ha aumentado, creando una sensación de extrañeza. Bajo la influencia de la extrañeza, los bienes se vuelven cada vez más abstractos. Ya no somos productores de bienes, sino consumidores. El consumismo cambia nuestro comportamiento y detrás de él existen mecanismos extremadamente complejos. Juntos aprendimos cómo las grandes empresas utilizan la marca para cambiar nuestros hábitos de consumo y cómo la publicidad da significado a los artículos y les añade valor. Estos mecanismos externos siguen estimulando nuestro deseo de consumir, pero lo que nos convierte en consumidores somos, además de estos factores externos, nosotros mismos. Nuestra mentalidad consumista ha cambiado y el consumo se ha convertido en algo normal y agradable que puede utilizarse para los propios fines. No solo satisfacemos las necesidades de la vida real a través del consumo, sino que también nos expresamos a través del consumo y resaltamos nuestras diferencias. Pero el autor nos recuerda que las personas pueden, por supuesto, inventar su propia identidad a través del consumo, pero si equiparamos directamente la vida con el consumo, el valor personal y las mercancías, lo que obtendremos puede que no sea libertad, sino sumisión a los negocios. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?